Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Tomás, gracias por comenzar esta reunión con esta lectura tan apropiada de este acontecimiento tan importante que ocurrió en la vida del Señor en su entrada triunfal en Jerusalén. Tomás nos hacía una pregunta que dejaba en el aire. ¿Recordáis qué pregunta ha hecho? ¿Qué pregunta es la que ha hecho Tomás que ha dejado en el aire? ¿Qué es Jesús? ¿Quién es Jesús para nosotros, ¿no? Pues Tomás, me alegro de que hayas hecho esta pregunta porque de alguna manera voy a intentar que también quede contestada en la predicación y en la reflexión de hoy. Bueno, pues como decía nuestro hermano, continuamos con esta serie. La serie es la penúltima entrega, aún quedaría una más, es la penúltima entrega de esta serie titulada La comunión nacida del amor y que comenzamos semanas atrás, ¿verdad? Ya llevamos ya algunas semanas en ello y hasta ahora los diferentes hermanos y hermanas que han expuesto en esta serie, es una serie que preparó nuestro hermano Santi García, pues los diferentes hermanos y hermanas que han ido exponiendo en esta serie, dividida en 4 puntos principales, nos han hablado de, y voy a poner aquí, si esto pasa, a ver si pasa, ahora. Esos son los 4 puntos, no. Sí, esos son los 4 puntos principales en los que hemos estado hablando hasta ahora, los diferentes hermanos y hermanas que han participado. Se ha hablado de la base de la comunión, se ha hablado de los enemigos de la comunión, se ha hablado de las características de la comunión y hoy iniciamos el último punto principal de esta serie, que son las consecuencias de la comunión, basado en el pasaje que ha leído nuestro hermano Tomás, cuyo título es Victoria sobre el mundo, que es precisamente pues, una de las consecuencias de la comunión nacida del amor. Y así es como comienza este pasaje el apóstol Juan, que es el autor de esta carta. Así es como comienza en el versículo 4 con esta grandísima declaración que nos deja. Una declaración de victoria sobre el mundo. Y él dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Repito, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Yo ya no haría falta que hablara más. Me marcho y me siento con vosotros y continuamos el culto. Porque más claro el agua, ¿verdad? Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. 3 palabras hay que señalar en este versículo. Nacer, vencer y fe. 3 palabras que son relevantes y que tenemos que hacer así. Y voy a hacer algunas preguntas. No son preguntas retóricas, son preguntas que dejo en el aire también y que voy a contestar también. Preguntas casi de primaria, muy sencillas. Preguntas muy fáciles. Hasta yo las puedo responder. Dice, así que la pregunta es, ¿quién vence al mundo? ¿Quién vence al mundo? Todo lo que es nacido de Dios. Ya está. Es sencillo, ¿verdad? Aprobados todos. Y a esta declaración que hace el apóstol Juan, el versículo 1 de este mismo capítulo 5, que estuvo comentando nuestra hermana Beri la semana pasada, digamos, nos da la clave a la pregunta, ¿quién es nacido de Dios? ¿Quién? O sea, ya sabemos que los que vencen al mundo son los que han nacido de Dios. Ahora, ¿quién es? ¿Quiénes son los que han nacido de Dios? Pues la respuesta es muy clara. Lo dice el versículo 1, podéis seguirlo en vuestras Biblias. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. Estos son los nacidos de Dios. Por lo tanto, estos son los que vencen al mundo. Más claro el agua. Es que esto de verdad, de primaria. Esto de primaria, ¿verdad? Es decir, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo o el Mesías o el enviado de Dios, todo aquel que cree que Jesús ha venido a nosotros
con el propósito de regenerarnos, que esto lo veremos después, y de reconciliarnos con Dios para darnos la vida eterna. Beri también dijo este versículo, porque de tal manera, venga, que lo sabéis todos, amó Dios al mundo. Pues todo el que cree esto, todos los que creen esto, son hijos de Dios. Y tienen vida eterna. Y son vencedores en el mundo. Dicho esto, vamos por partes. Lo fundido. ¿La rueda? La número 4. Bueno, dicho esto, vamos por partes. Ahí estamos. La pregunta otra vez queda en el aire. ¿Cómo se puede vencer en un mundo en el que estamos, pecaminoso, que va de mal en peor, porque está dominado por el maligno? Esto lo dicen las Escrituras, ¿verdad? ¿Quién es el Dios de este mundo, el príncipe de este mundo, ¿verdad? Un mundo de guerras, y ahí tenemos en las noticias todos los días los conflictos, no solo en Ucrania, también en otras muchas partes del mundo. En Mali, por ejemplo, ahora hay un alzamiento tremendo también en la ciudad en el país de nuestro hermano Emmanuel. Un mundo de guerras, de injusticias, de corrupción, un mundo desestructurado, totalmente desestructurado, porque ha dado la espalda a Dios. Esto es, porque ha dado la espalda a Dios el Creador. Un mundo cuyo sistema mundano, el sistema de este mundo, va en contra del sistema realmente humanista del reino de Dios conforme al diseño original que Dios creó en el Edén. Recordad, hermanos y hermanas, que fuimos creados ¿para qué? Para tener una verdadera relación y comunión con Dios, que nace de su amor hacia su creación, en aquel Adán y Eva en el que todos estábamos de alguna forma representados, porque fuimos creados para la eternidad junto a Dios, y aún así el hombre que hizo le dio la espalda a Dios. Y por lo tanto todo el mundo. Ahí está. Así que la respuesta a estas preguntas que hemos ido dejando en el aire es: ¿cómo se puede vencer al mundo? Pues la respuesta es naciendo de nuevo. Naciendo de nuevo, ¿verdad? Naciendo de nuevo en el seno de Dios, en una nueva creación. ¿Para qué? Pues para restaurar nuestra comunión que estaba rota con Dios y volver así, en cierto sentido, al estado original de cuando Dios creó al hombre sobre la tierra, con el que tenía una perfecta comunión y que se rompió. Hay que volver a unir. Religión significa religar, algo que se ha roto. Eso es lo que significa religión. Por eso, aunque no me gusta mucho esta palabra por el sentido que tiene, pero hay que volver a la religión para volver a unir lo que se había roto, religar, volver a unir. Ahora bien, volver al estado original, digamos, no significa que el pecado original cometido en la caída de Adán y Eva quede anulado. No, esto no significa. Nacemos pecadores y morimos pecadores, todos, absolutamente todos, ¿verdad? Lo que significa es que ese pecado original, de alguna forma, causado por la desobediencia que nos alejó de Dios y que nos condenaba a la muerte eterna, pues queda sin efecto. ¿Por qué? Pues por la obra salvadora de Jesucristo, de quien hemos renacido de nuevo por creer en Él a través de la fe. Fíjate, así lo declaró el propio Señor Jesús respondiendo a Nicodemo. ¿Recordáis? ¿Qué le dijo a Nicodemo? ¿Qué le dijo?
¿Qué le di? No, no os oigo, ¿eh? Ah, sí. No puede ver el reino de Dios. Así se lo dijo, ¿verdad? Le dijo Jesús, de cierto te digo, y cuando Jesús repite 2 veces la misma palabra, en ese caso de cierto, es porque lo que va a decir a continuación es muy, muy, muy importante. Muy importante. Por eso recalca 2 veces. Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Y Nicodemo respondió, un poco sarcásticamente, de una manera un poco sarcástica, y le dice, vamos a ver, Jesús, vamos a ver. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? No tiene sentido, ¿verdad? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Que no, Jesús, estás un poco, no, esto no es así, ¿verdad? Y Jesús le responde, de nuevo, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Porque lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así que, Nicodemo, no te sorprendas, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. ¿Hay algún Nicodemo aquí en esta mañana? ¿O Nicodema? No sé si existe la palabra. Muy bien, hermana. ¿Qué es nacer de nuevo? ¿Qué es nacer de nuevo? Te voy a decir lo que no es. Lo que no es nacer de nuevo es esta expresión popular que se dice cuando alguien ha tenido un accidente grave de circulación y sale ileso, o ha tenido una gravísima operación, intervención quirúrgica, y sale también bien de la operación y dice, he vuelto a nacer, ¿verdad? Mucha gente que ha estado en la UCI durante días y semanas a causa del COVID, muchos dicen esto, dice, he vuelto a nacer. Bueno, esto no es lo que Jesús nos está diciendo. Lo que Jesús nos dice con os es necesario de nacer de nuevo, y que el apóstol Juan señala en esta carta, es algo que ocurre en el interior de la persona a través de la fe que depositamos en Cristo Jesús. Esto es nacer de nuevo. Físicamente sigo siendo el mismo. Yo soy alto, guapo, rubio, con ojos azules, sigo siendo el mismo. No voy a cambiar físicamente. Pero interiormente sí. Interiormente he nacido de nuevo. Ahora en junio hará 42 años, creo. 42 años que nací. Tengo 48, o sea que no. Así que nacer de nuevo es algo que ocurre en el interior de la persona, a través de la fe que depositamos en Cristo Jesús. Es la fe, no es mi fe, es la fe que es un don de Dios, recordar esto, un don de Dios que restablece nuestra condición espiritual a través del Espíritu Santo. Nuestra condición espiritual, lo que es nacido de la carne es carne, lo que es nacido del Espíritu es espíritu. Es la fe que hace que comprendamos la obra redentora de Cristo, algo que para los demás no es entendible porque les es locura. Les es locura. Porque no se pueden ver las cosas espirituales desde la carnalidad. En buen sentido, carne no lo digo como algo malo en este momento. Las cosas espirituales se entienden desde el Espíritu. Por eso actúa la fe como un don de Dios, que el Espíritu te da, que Dios te manda para que tú comprendas el mensaje del Evangelio. Nacer de nuevo es el instante en el que el Espíritu Santo, fíjate lo que voy a decir, nos posee.
Esto que se utiliza tanto para el demonio lo ha poseído. No, no. El momento en que el Espíritu Santo nos posee de una manera regeneradora, haciendo renacer de nuevo la esencia espiritual que perdimos en la caída de Adán y Eva y que después testimoniamos al mundo en la figura del bautismo de agua. Nacer de nuevo es pasar a formar parte de la posesión de Dios en el Espíritu Santo. Fíjate qué palabras más bonitas. Somos posesión de Dios. Hay una frase, ¿tú de quién eres? No. Yo soy de Dios, soy posesión de Dios. Dios me pertenece, yo le pertenezco a Dios. Como nos dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, fíjate, oído la palabra de verdad, el evangelio. ¿Recordáis lo que es la fe? Por el oír la palabra de Dios, tal. El evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras, es decir, la garantía de nuestra herencia, hasta la redención ¿de qué? De la posesión adquirida. Somos posesión de Dios. ¿Para qué? Para alabanza de su gloria. Nacer de nuevo es nacer en el Espíritu Santo para ser llamados hijos de Dios, porque lo que es nacido de Dios vence al mundo. Solo así, hermanos y hermanas, el creyente puede vencer al sistema de este mundo dominado por el maligno. Solo naciendo de nuevo en el Espíritu de Dios encontramos la fortaleza en medio de la debilidad de nuestra vieja naturaleza para alcanzar la victoria sobre este mundo a través de una fe plena que permanece, una fe en continua confianza y dependencia de nuestro Señor Jesucristo. Jesús nos dice, yo he vencido al mundo. Por lo tanto, nosotros somos más que vencedores. No porque yo he vencido, sino porque Dios ha vencido por mí. Y yo estoy en Él. Y siendo en Él, todo lo suyo es mío. Por lo tanto, si Él ha vencido al mundo, yo he vencido al mundo. Porque soy de Él, pertenezco a Él y he nacido en Él. Yo he vencido al mundo, dice Jesús, por eso somos más que vencedores, porque hemos nacido de Él. Somos vencedores, fíjate bien, por quienes somos en Cristo y no por lo que nosotros, por nuestros propios medios, podamos hacer. Soy vencedor por lo que soy en Cristo. ¿Y en Cristo qué soy? Su Hijo amado, su posesión. No por lo que yo pueda hacer. Yo no puedo aportar nada. Nada absolutamente. Ni siquiera mi débil fe, si no viene de Dios como un don. Separados de Él, nada podemos hacer. Separados de Dios, nada podemos hacer. Somos vencedores porque somos nacidos de Dios. Y somos nacidos de Dios porque creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Así que, versículo 5, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Es una pregunta afirmativa. Es un tipo de pregunta que lo que está es afirmando, más que preguntando, no es una pregunta al aire. Es una pregunta afirmativa. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Por lo tanto, la consecuencia de la comunión nacida del amor es la victoria sobre este mundo, en una comunión que debemos cimentar y establecer con fundamento sobre el Hijo de Dios, no sobre mí, no sobre ti, no sobre mi amigo, no sobre mi pastor, no, sobre el Hijo de Dios.
porque todos dependemos de Él, del Mesías, del ungido de Dios, del Cristo Redentor, que es la fuente inagotable de nuestra relación y comunión con Dios, nuestro Creador. Y aunque parezca de perogrullo, ¿sabe? Esto significa que es más que evidente, una cosa que sabemos todos que es más que evidente, pues a la pregunta que hacía Tomás, ¿quién es este Jesús? ¿Quién es este Jesús que dice ser el Hijo de Dios? Pues voy a decir la descripción que hace el apóstol Juan en su carta, en esta primera epístola que él escribe, la descripción que nos da el apóstol Juan en el versículo 6, de cómo vino Jesús a este mundo. Y es la siguiente, dice, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. ¿Cuántas veces sale el Espíritu Santo aquí, verdad? Y lo tenemos un poquito arrinconado, ¿verdad? Dios Padre, Dios Hijo. Pero a veces nos olvidamos que el Espíritu Santo es Dios. Y actúa constantemente, ¿verdad? Él es el que da el testimonio de estas cosas. El Espíritu Santo. Bueno, algo a tener en cuenta en este, voy a decir, enigmático versículo, que aun siendo enigmático, pues no obstante tiene mucho que decir sobre Jesús, es que el apóstol Juan, con este versículo, digamos que retoma de nuevo, de alguna manera, el tema con el que inició esta carta en los primeros, creo que son 3 o 4 versículos, que creo que dio Santi en su día, ¿verdad? Retoma este tema que inició cuando recalcaba y recalca ahora el fundamento real y verídico, de que todo lo que él está testificando, todo lo que él está escribiendo y que nos anuncia sobre Jesucristo, él lo ha visto, lo ha oído y lo ha palpado de manera personal, porque Juan fue testigo, junto al resto de los apóstoles y discípulos, de todo lo que hizo y dijo Jesús en su ministerio. Fue testigo real. No se lo contaron, lo vio, lo oyó, lo palpó. Todos ellos fueron testigos reales y palpables que podían ser contrastados por miles de personas. Así se lo dijo a ellos el propio Señor Jesús. Una de las veces en su ministerio, queda recogido en el Evangelio de Juan, dice, y vosotros, refiriéndose a los apóstoles, a los discípulos y a Juan, que estaba ahí también, vosotros daréis testigo también porque habéis estado conmigo desde el principio. Esto es lo que está haciendo Juan, contando porque ha sido testigo de lo que él ha vivido junto al Señor Jesús en su ministerio, ¿verdad? Y lo recalca, lo que nos dije Juan, lo recalca porque se ha dicho ya también a lo largo de esta serie, porque había un movimiento gnóstico, una filosofía, un pensamiento, ¿verdad? Gnóstico, del que ya digo que se ha estado hablando en esta serie, que trataba de introducirse a través de falsos maestros dentro de las iglesias que ya estaban establecidas en el Asia Menor, ¿verdad? Y que Juan, a las que Juan dirige la carta, a estas 7 iglesias que aparecen en ese mapa, ¿verdad? ¿Y qué es lo que proclamaban estos gnósticos, esta filosofía que se introducía dentro de la iglesia? Pues ellos decían, muy resumidamente, lógicamente, que digamos que todo lo que es material, que se puede tocar, es malo. Es malo. Porque solo lo que es espiritual, o diría yo más bien espirituoso, deformando realmente la palabra, todo lo que es espirituoso es lo único que puede ser bueno, porque la carne es mala, ¿verdad? Por lo tanto, ellos decían que Jesús de Nazaret no podía ser Dios. Negaban la deidad de Jesús,
Porque ¿cómo Dios va a aparecer en un cuerpo material de carne y sangre? Para ellos esto era inadmisible y se introducía en aquellas iglesias, ¿verdad? Para aquella filosofía gnóstica, Jesús era sí, es verdad, era un ser santo. Jesús era un ser santo, pero en el sentido de ser algo así como una especie de ente espiritual, ¿verdad? Una representación fantasmagórica, un espíritu tocado por Dios en un cuerpo de hombre, por lo que de ningún modo podía ser Dios. Es por esta razón que, a mi entender, Juan señala que Jesús, que es Dios, no vino como si fuera un espíritu o una especie de fantasma. Jesús vino realmente de una manera carnal, que se podía tocar, carnal, que sudaba, que sangraba. Jesús vino de una manera carnal, y Juan es testigo porque lo ha visto y palpado, de lo cual está dando testimonio. Por eso nos dice que vino mediante agua y sangre. Esto es un poco enigmático, ya lo digo, ya es un poco... Vino mediante agua y sangre, que son dos elementos que son muy materiales, ¿verdad? El agua y la sangre, pues fíjate si es material, ¿verdad? Y muy palpables. No puede tocar el agua y la sangre, ¿verdad? Son dos elementos, además, fíjate lo que son las cosas, que contienen la esencia vital de los seres vivientes. El agua es vida y la sangre es vida. Sin ninguno de estos dos elementos el ser humano puede vivir. No puede vivir. Puedes estar un tiempo sin beber agua, pero al final te mueres. Y además en pocos días, ¿eh? Y sin sangre, lógicamente. Es la única parte del ser humano que todavía no han podido hacer artificial. Es la única parte. Yo tengo algunas cosas artificiales por mi cuerpo, unas mecánicas y otras orgánicas, pero la sangre siempre han tenido que ponerme transfusión real de sangre. No plasma, eso es otra cosa. Plasma es otra cosa. Sangre de verdad aún no se ha podido inventar, ni creo que la puedan inventar, ¿verdad? Versículo 6. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. El Espíritu es la verdad. Algo que tengo que añadir sobre este versículo que nos dice Juan, que Jesucristo vino mediante agua y sangre, pues es que según los analistas bíblicos, los que saben mucho sobre estas cosas, este versículo es uno de los más confusos de todo el Nuevo Testamento. Yo no termino de entenderlo, ¿eh? Claro, tampoco tengo muchas luces como esta gente, pero dicen que es uno de los más difíciles y confusos de interpretar de todo el Nuevo Testamento. Fíjate, a lo largo de los siglos, y ya incluso desde el siglo V para acá, pues ha habido diferentes ideas e interpretaciones sobre lo que realmente quiso decirnos el apóstol Juan en este versículo. Y ya os adelanto que no es cuestión de exponerlas porque seguramente esto nos confundiría, ¿no? Entonces prefiero no exponerlas. Lo que sí que podemos afirmar con rotundidad, lo que sí que podemos afirmar es lo que Juan quiere dejar bien claro en aquellas iglesias en las que trataba de inmiscuirse esta filosofía gnóstica que negaba la deidad de Jesús, es que Dios se encarnó en Jesús de Nazaret como un hombre completo, de carne y hueso. ¿Sabéis por qué? Porque quería sentir y ser como nosotros. Evangelio de Juan. Y aquel verbo y habitó entre nosotros, ser y vivir como nosotros y con nosotros. Así que la expresión de que Jesús vino mediante agua y sangre puede hacer referencia, y aquí no digo nada dogmático, cada cual que lo entienda como crea, pero puede hacer referencia a que Jesús nació de las aguas del vientre de su madre. Cuando se rompen las aguas, puede ser, ¿verdad? Y que la sangre se refiere a su muerte real en la cruz, cuando de su costado
brotó agua y sangre, ¿recordáis? ¿Verdad? Es decir, Jesús, que es Dios, nació como hombre, vivió como hombre y murió como hombre para nuestra salvación. También puede significar que Jesús vino mediante agua, haciendo referencia a su bautismo, al inicio de su ministerio, haciéndose semejante a los hombres, ¿no? Al resto de los hombres que también se bautizaban en aquel momento, igual que hoy, ¿verdad? Y la sangre de nuevo, pues como el acto de reemplazo en su muerte en la cruz, ocupando nuestro lugar, el lugar de toda la humanidad, mostrándose así como el Salvador del mundo. En fin, lo que os decía, pienso que no es el momento de divagar acerca de una u otra interpretación de este versículo. Lo importante es que Jesús vino, Dios se humanó en Jesús, haciéndose de carne y hueso para nuestra salvación. Por eso, la razón de creer que Jesús es Dios mismo, la razón de creer que Jesús es Dios mismo, hecho hombre, o dicho de otra manera, como dice Eduardo de Las, ¿recordáis? Dios es Jesús de Nazaret. Siempre decimos, Jesús es Dios. No, pero es que Dios es Jesús de Nazaret también. Es lo mismo, decimos exactamente lo mismo, ¿verdad? Y es que no lo digo yo, esta afirmación no la digo yo, ni siquiera el apóstol Juan, ni siquiera los apóstoles, no. Bueno, a veces también lo decimos, ¿verdad? Es el Espíritu mismo quien lo dice. El Espíritu que da testimonio veraz de todo esto. Dice, y el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad. Y el testimonio de toda esta verdad es que el Espíritu de Dios, la verdad que nos transmite, es que el Espíritu de Dios, es que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Sí, una vida eterna verdadera y sin lugar a dudas. Repito esto, una vida eterna verdadera sin lugar a dudas. Porque es el mismo Espíritu Santo quien nos da este testimonio. Otra vez el Espíritu Santo. ¿Sabes lo que dice el Espíritu Santo a nosotros? Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. ¿De qué? De que somos hijos de Dios. No me lo dice Juan, ni los apóstoles, ni los pastores, ni los predicadores. Me lo dice el Espíritu Santo. A mi espíritu, de que yo soy hijo de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos. Muy bien. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Lo sientes así? ¿Sientes que es el Espíritu Santo quien te atestigua en tu interior que eres hijo o hija de Dios? Si es así, debes tener la seguridad de tu salvación y no dudar. No se puede dudar aquí. O tienes la vida eterna y la salvación y estás convencido, convencida y seguro de que así es, o no la tienes. El Espíritu es el que da testimonio a mi espíritu de que somos hijos de Dios. No se puede dudar. ¿Sabes por qué no se puede dudar? Porque de lo contrario haces mentiroso a Dios. Qué fuerte, ¿verdad? Estás negando las palabras de Dios. No puedes dudar de tu salvación. No puedes dudar. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Juan 5, 9 al 12 dice, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque el Espíritu es verdad, recordad, ¿verdad?
porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree es el Hijo de Dios y tiene testimonio en sí mismo. El que no cree en Dios le ha hecho mentiroso a Dios. Le ha hecho mentiroso a Dios. Porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo, no tiene la vida. No tiene la vida. Es el Espíritu el que da testimonio a mi espíritu de que soy hijo o hija de Dios. Y si somos hijos e hijas de Dios, somos herederos, como hemos dicho, de su promesa de vida eterna. Por esta razón, el apóstol Juan lo recalca muy bien en el propósito principal de su carta. Estas cosas os he escrito para que creáis en el nombre del Hijo de Dios y para que sepáis, por si alguien no lo sabe, que tenéis vida eterna. Que tenéis vida eterna, sin dudas, sin dudar. No puedes dudar de tu salvación, porque es el Espíritu Santo quien te lo dice a ti, en tu interior, que eres hijo o hija de Dios. Para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Este es el testimonio que nos da el Espíritu Santo. Es el testimonio de la verdad. La misión del Espíritu Santo es vital para nuestra salvación en la regeneración del nuevo nacimiento, porque es Él quien da testimonio de la verdad. Es Él. Es Él quien da testimonio de la verdad. Por supuesto, a través de su palabra, de los mensajes de Juan el Evangelista, a través de nuestros pastores, de nuestros predicadores, de nuestros ancianos, de nuestros hermanos, de nuestra iglesia. Claro que, pero es el Espíritu Santo quien da esta verdad, quien dice esta verdad. Nadie en este mundo puede tener conciencia directa de Dios sin la intermediación del Espíritu Santo, porque entonces le es locura. Se puede tener, fíjate, un conocimiento racional o intelectual, incluso místico, de lo divino. Se puede tener este tipo de conocimiento, ¿verdad? Pero conciencia espiritual de Dios solo se puede alcanzar a través del Espíritu de Dios. Porque es Él quien nos da el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Es el Espíritu Santo el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Lo voy a repetir muchas veces, ya no tantas, pero es que es tan importante decir estas cosas. Es Él quien nos ha hecho renacer, haciéndonos hijos del Dios Altísimo, para que podamos vencer al mundo y lograr la victoria, una victoria que tiene su preciada recompensa en los cielos, no aquí en este mundo, no aquí en la tierra, en los cielos. Y esta es la promesa que Juan recoge en el libro del Apocalipsis también, cuando dice, al que venciere, fíjate otra vez, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. ¡Qué privilegio! Dice Jesús, porque así como yo he vencido al mundo y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Sabes que vamos a estar sentados junto a Jesús y junto al Padre en el mismo trono? Me tiemblan las piernas. Todo esto es lo que el Espíritu Santo hace con sus hijos, con los hijos de Dios que han creído en Cristo Jesús. Darnos la victoria sobre el mundo y alcanzar la vida eterna. Estas cosas os he escrito para que creáis y para que sepáis que tenéis vida eterna. Y para los que no han dado el paso de fe, para aquellos que sienten que en su interior no ha renacido algo, que les ha hecho
confirmado por el Espíritu Santo de que son hijos o hijas de Dios, para todos los que no han dado el paso de fe de creer en el Hijo de Dios, hay que proclamar bien alto algo. Hay que proclamar. A ver si soy capaz. Ahí está. Esto es. Hay que proclamar que el Espíritu Santo es quien habla a tu conciencia, como habló a mi conciencia hace 40 y tantos años. Y a todos, y a la gran mayoría de todos. Es el Espíritu Santo quien habla a nuestras conciencias. Es el Espíritu Santo quien redarguye tu mente llena de contradicciones y repleta de excusas para no creer. Como los adolescentes, que tienen excusas para todo. Llama la atención el papá a la mamá y no te preocupes que tendrán 1000 excusas. Pues igual, 1000 excusas para no creer. Y es también el Espíritu Santo quien puede quitar tus dudas y abrir tu entendimiento al mensaje de salvación del Evangelio de Jesucristo. Porque es el Espíritu el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Y finalmente, es el Espíritu Santo quien está llamando a tu corazón. Por lo cual, como dice otra vez el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si oyes su voz, no endurezcas tu corazón. ¿Sabes cuál es la promesa? Y os daré un corazón nuevo. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré vuestra carne, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, dice el Señor. Por eso es el Espíritu Santo el que dice a tu espíritu que eres hijo o hija de Dios. Así que, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Que el Señor nos bendiga. Amén.